días a todas las personas que nos acompañan en este Facebook Live. Queremos saber si nos escuchan. Queremos darles los agradecimientos por cumplir esta cita con Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado en el día de hoy. La temática es resiliencia y sostenibilidad, caso Ganadería El Rosario. Queremos que nos reporten sintonía de qué departamentos o de qué municipios se conectan a esta hora, siendo las 11:01. Y también si nos escuchan perfectamente o hay algún problema de conectividad o el audio se escucha muy lejos, queremos que nos reporten ese tipo de situaciones a través del chat. Paul Andrés Rodríguez Sánchez, ese será nuestro panelista en el día de hoy y hablaremos sobre ese tema de sostenibilidad, que es un término muy utilizado en estos momentos, sobre todo por la responsabilidad social y también la responsabilidad con el medio ambiente que se tiene. Y qué más que hablar de resiliencia en medio de esta situación tan compleja que es la pandemia que vivimos a nivel mundial y ese optimismo y de pronto esas aptitudes que tenemos que tener para salir adelante. Paul, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias a Fedegan por esta invitación para compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en Ganadería Rosario y a todas las personas que se han conectado. Espero que sea una charla muy amena y que den unas experiencias que también puedan aplicar en sus empresas. Paul, mientras se conectan algunas personas, hablemos un poco. Estás en el departamento de Córdoba, ¿verdad? Sí, la Ganadería Rosario está ubicada a 5 kilómetros de Montería. Estamos aquí en el departamento de Córdoba. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad y cómo están enfrentando ustedes todo este tema de pandemia, teniendo en cuenta la responsabilidad y todo el talento humano que ustedes tienen ahí en la finca, todo este proceso de vacunación que también se está teniendo en estos momentos en el país? ¿Y cuáles son esas medidas que ustedes han adoptado? Pues nosotros estamos siguiendo básicamente todas esas directrices del gobierno nacional, un tema de protocolos, el tema de higiene también, el uso de tapaboca, el distanciamiento de las personas en el lugar del trabajo, el uso de alcohol también para la desinfección y bueno, restringiendo un poco la entrada de terceros a la finca. Entonces, estamos básicamente usando todos esos mismos protocolos que tanto el gobierno nacional como local y los vamos cumpliendo cada día. Creo que una palabra clave en estos momentos es reinventarse. Creo que es el término de moda. Y Córdoba es un gran referente a nivel internacional en el tema de la comercialización de la carne, pero también de la trazabilidad. Considero, y usted me va de pronto a apoyar un poco en eso, en las grandes expectativas comerciales que puede tener un departamento como es el de Córdoba en cuanto a la comercialización de productos cárnicos, ¿no? Así es uno de los principales productores de carne a nivel nacional. De igual manera, tenemos la fortuna de tener dos frigoríficos de exportaciones muy importantes, como es Red Cárnica, que está ubicado en Ciénaga de Oro, y Frigosinú, aquí en la ciudad de Montería. Entonces, contamos con ese potencial también y unas tierras de óptimas calidades y buenas pasturas para la ceba de animal. No, y lo importante es que es carne 100% natural y el ganado es levantado a través de pasturas naturales y es una carne que demanda el mundo por su frescura, ¿no? Hablemos un poco sobre el perfil de Paul Andrés Rodríguez Sánchez, quien nos acompañará en el día de hoy. Hablaremos un poquito sobre su preparación académica y el recorrido también que ha tenido en cuanto al tema de la ganadería. Paul es profesional en finanzas y comercio exterior de la Universidad Sergio Arboleda. También cuenta con una especialización en logística internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Es especialista en negocios internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además de eso, cuenta con una maestría en gestión de organizaciones de la Universidad EAN y es decano de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad del SINU. Cuenta con 15 años gerenciando la empresa familiar Ganadería El Rosario y la personal Rancho Corona en Montería, Córdoba. Y hoy nos va a hablar un poco sobre resiliencia y sostenibilidad, caso Ganadería El Rosario. Entonces, Paul, tiene usted la palabra
y adelante con la presentación que nos tiene en el día de hoy y toda la radiografía de la información que puede ser importante en medio de esta situación tan compleja. Les mandamos también un abrazo a todas las personas de fortaleza en medio de esta situación. Tiene usted la palabra, Paul. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, dando comienzo, quiero comentar un poco cómo llegué a la ganadería, a pesar pues de ser de aquí, mi perfil profesional, como lo comentaste, estaba dirigido hacia trabajar fuera de la ciudad y incluso del país. Mi padre santanderiano llegó a Montería, la familia de mi padre era cafetera y cacautera, llegó a gerenciar una tostadora de café. Por el lado materno, mi abuelo y mi abuela venían de familias ganaderas y bueno, cuando se consolidó, precisamente mañana cumplen 50 años de casados mis padres, mi padre le cogió el gustico a la ganadería. A la ganadería le debo mucho, gran parte porque fue la que ayudó a sacarnos a nosotros adelante en el tema de la formación profesional. Estuve trabajando, pues, haciendo la universidad y trabajando por fuera de la ciudad. Mi proyecto de vida estaba completamente alejado de Montería por cuestiones del destino. Regreso a Montería, mi padre se enferma y empezaba a conocer un poco de la ganadería. Aquí empezamos a hablar un poco de la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas y salir adelante de ello. Eh, Me tocó estar al frente de los negocios familiares, entre esos la ganadería, donde usualmente los que están afuera pueden pensar que es algo muy sencillo, que es llevar los animales a un potrero a que ganen kilos de carne o produzcan kilos de leche y nada más. Y bueno, yo en mi juventud me dediqué mucho al tema de la educación, viví por fuera también. Y cuando venía acá a las vacaciones, mi papá era o manejaba los negocios de manera muy personal. eh, la colaboración que de mi parte fue un poco, y eso pues un llamado de atención a aquellas personas, si hay padres de familias acá o jóvenes, deberían pues apoyar un poco más a sus padres. Me tocó asumir ese riesgo ese reto, perdón, de manejar el negocio y darme cuenta de que no es solo un tema de pasto, sino eso genera un ciclo adicional desde la genética, de la mano de obra, el tema fiscal, el tema de licencias y todo lo que hace parte de toda esta cadena productiva. Entonces, no es tan sencillo como una persona que no está en ese día a día en el sector lo va a encontrar. Entonces, ese fue el primer aspecto de resiliencia que tuve yo en el proceso de la ganadería. Adicionalmente, pasaron situaciones que uno en su parte profesional, en una parte ya de citadina que yo me encontraba, no estaba acostumbrado. eh, Nunca habíamos sufrido un tema de abigeato en la finca. Bajo mi administración, un tema que yo tuve un accidente, no pude montar el caballo, mis padres casualmente en esa época los dos se encontraban operados también y se le delegó un poco la responsabilidad a la persona que estaba a cargo de la finca. En ese momento pues se presentó un hurto y bueno, eso también nos llegó un poco a reinventarnos y a conocer cómo debemos hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, es la parte de resiliencia. Nosotros los ganaderos, pues los que estamos en este día a día, de por sí somos resilientes y nosotros encontramos diferentes desafíos. Por ejemplo, el tema de la sociedad es una parte muy fundamental y es lo que nosotros empezamos a mirar. Eh, Son diferentes generaciones que se están dando en este momento. Estamos hablando de baby boomers, empezamos a hablar de generación X, generación Y, centennials, millennials, ahora hablan de otra de alfa. Entonces cada nicho de mercado es completamente diferente y nosotros también tenemos que empezar poco a poco a ir a adaptarnos a eso. Eh, a nuevas circunstancias, nuevos retos. Algo que tú también comentabas, nosotros tenemos esa ventaja de la producción de pasto. Eh, Eso es lo que también empiezan a decir los mercados internacionales, son nuevos retos, nuevos desafíos que nosotros nos encontramos en nuestra producción. Muchos ganaderos desafortunadamente siguen produciendo como se diría hace en el siglo pasado o hace 200 años. O
sea, muchos no han cambiado su manera de producción, una ganadería extensiva, con poca tecnificación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ciclo productivo no está desde la cerca hacia adentro de la finca, sino que es integral a toda la cadena productiva. Es un tema también de pedagogía que toca hacer con los diferentes actores que hacen parte. Entonces, la sociedad ha cambiado, los gustos han cambiado, la situación ha cambiado. Miremos el tema del COVID y ustedes en su casa se pueden dar cuenta que cuando traen alimento, cuando salen a la calle y llegan a la casa, hacen unos temas de protocolo en tema de bioseguridad. Entonces, eso también está cambiando y eso también es importante porque hay poca trazabilidad eh, si empezamos a compararnos cómo se maneja en los países más desarrollados y el tema de inocuidad también. Entonces nosotros tenemos que un reto muy importante, un desafío y adaptarnos a estas nuevas circunstancias y a estos nuevos consumidores. Para el año 2030 se estima que gran parte de estos centennials, de estos millennials, van a ser los que se encarguen del 70% de los que se consumen en los hogares. Entonces, las decisiones de compra están en estas personas y nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestros modelos productivos para empezar a satisfacer estas necesidades de estos nuevos consumidores que cada vez son más exigentes y buscan todo el tema sostenibilidad y que va relacionado con ese reto que tenemos, que es en la parte ambiental. Tenemos ONGs, vemos las noticias en las redes sociales, incluso en series, nosotros vemos pues, en Netflix, por ejemplo, hay documentales donde hablan mal del sector ganadero. Entonces, es empezar a cambiar poco a poco esa percepción de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que sembrar más árboles, proteger los caños que atraviesan eh, nuestros predios, buscar ese tema ambiental poco a poco, porque eso es lo que está mirando más adelante y les voy a dar una idea de cómo podemos más adelante empezar a generar esos cambios. Además, tenemos el tema de globalización, cómo nos afecta los tratados de libre comercio. Nosotros desde 2012, hace 8 años, contamos con un tratado de libre comercio en este tema de la carne. No hemos realizado exportaciones, pero sí están llegando bastantes contingentes de leche de Estados Unidos, de la Unión Europea, de otros países. Entonces, ¿cómo está impactando? Hace un año precisamente, en China se dio el caso de la peste porcina africana, donde se fueron sacrificados más de 200 millones de cerdos y esto generó una descompensación en la producción y el consumo interno, donde ellos tuvieron que salir a buscar otras fuentes de proteína u otros mercados diferentes y empezó a cambiar un poco la dinámica. Entonces, estos efectos a nivel mundial que están pasando en otras latitudes, en otros países, el caso del COVID que salió de una Wuhan, posiblemente muchos de los que estamos acá nunca habíamos escuchado esa ciudad, ya esa ciudad va a quedar marcada en el día a día nuestro porque de un virus que salió allá nos está afectando nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Entonces, el tema de globalización es súper importante tenerlo en cuenta y estar informado qué está pasando en el mundo. Otro aspecto es que tiene que ver, es el tema de los indicadores del sector, cómo nosotros lo hemos venido manejando y empezar a mirar qué están haciendo. Incluso en el país hay fincas élite que llevan unos indicadores muy importantes, o si no también mirar cómo lo están haciendo en otros países. Nosotros seguimos mirando, en mi caso, antes cuando comencé, era rendimientos individuales de cada animal o el lote, pero no estábamos mirando cuánto realmente nos provee una hectárea al año en kilos de carne o en kilos de leche. Entonces ya tenemos que empezar a mirar esos indicadores, cambiar ese estatus de la finca como tal, sino como una empresa ganadera y empezar a ver cómo año tras año somos nosotros más eficientes y más productivos. Eso es lo que hacen las empresas, cómo mejoro las ventas, cómo mejoro la productividad, cómo mejoro todos los aspectos en general de nuestra empresa. Entonces son temas que nosotros tenemos que empezar a mirar y es un gran desafío
que nosotros tenemos para cada vez ser más eficiente, cuando nosotros en los últimos años hemos visto que suben los insumos, la mano de obra, la seguridad social y otros aspectos. Y si nosotros seguimos con estos modelos tradicionales, cada vez más nuestros predios van a ser menos rentables. Tema de tecnificación, cuando uno habla de tecnificación no tiene que irse a ese tema de sofisticación de la última tecnología, sino es pequeños detalles que te pueden ayudar a ti a aumentar la capacidad de rendimiento en tus predios. Por decir un pequeño ejemplo, en los corrales de muchos de nosotros que son tradicionales, que son de vareta, que hay espacio, en el tema del embudo, uno puede cerrarlo incluso con los materiales que usan las construcciones, que uno verde, una tela, uno puede forrarla y esto ayuda a un tema de bienestar animal, que no hay que necesidad de pegarle a los animales, de estarle gritando para que entren a la manga. Entonces, estos pequeños detalles pueden ayudar a que seas más productivo, a que no pierdas dinero en los encierros. Igual puede pasar en diferentes eslabones de la producción en cada predio. ¿Cómo puedes tú mirar qué puedes empezar a producir? Entonces hay que mirar eso, cómo estamos nosotros, la infraestructura de nuestra finca y empezar a ver cómo en este proceso de ser más eficiente, de mejorar nuestros indicadores, qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero esto va ligado con el otro reto que nosotros tenemos, gran parte de los ganaderos. La mayoría de nosotros somos pequeños y medianos, como muestran las estadísticas en muchas de las presentaciones que hace Fedegan. O sea, la ganadería no son grandes terratenientes como nos han querido decir muchas de las personas que critican o atacan el sector, sino está conformado en su mayoría por pequeños y medianos productores. Aquí un tema es el tema de financiamiento y estamos viendo que cada vez más difícil, a ver si no hay los recursos necesarios para, o no alcanzan para todos los productores para empezar a hacer todos estos procesos de tecnificación, estos procesos de mejora de los indicadores productivos. Entonces eso es uno de los grandes retos, que como nosotros podemos acceder a la banca y a los diferentes recursos o líneas de crédito para mejorar el tema de rendimientos. Otro aspecto es el tema gremial, y uno empieza a analizar cómo está en las diferentes regiones. En el caso específico del departamento de Córdoba, faltan unos gremios más fuertes, que muchos ganaderos que no están afiliados se afilien y hagan parte de los gremios, que sean propositivos desde adentro de los gremios. Necesitamos fortalecer la base y en conjunto todo como el gremio cúpula que es Fedegan. Entonces necesitamos más personas que estén dentro del gremio, que sean positivas, porque si nosotros tenemos gremios fuertes, vamos a ser más escuchados por el gobierno. Y entonces si nosotros vemos el tema de financiamiento, entonces ya puedes tener un gran respaldo para tener mayores líneas de crédito hacia los diferentes productores. El tema de tecnificación también nos puede ayudar. Entonces el tema gremial es fundamental para los diferentes aspectos y los diferentes desafíos que nosotros vamos teniendo. Podemos tener muchos retos también. Uno, por ejemplo, puede ser el tema de la infraestructura. Afortunadamente nosotros estamos cerca del casco urbano de Montería, pero muchos productores están un poco más retirados, donde las vías secundarias o terciarias en la época de invierno están en malas condiciones y es muy difícil para ellos sacar los productos y poderlos vender, o salen con temas, por ejemplo, que uno que no está en el sector puede desconocer, como es el tema de las construcciones. Animales cebados que van a la planta en estas carreteras malas pueden golpearse con el embaretado del camión. Y esto, al final, cuando es sacrificado, cuando es la canal, cuando se presentan esas contusiones, esas pérdidas para el productor. Y muchos de los productores no saben eso, que esto, las empresas le quitan esta parte y está perdiendo. Entonces es importante tener unas buenas vías y necesitamos por eso estar en un trabajo más unidos. Ya independientemente en cada uno en su predio, pues también conocerá los diferentes desafíos que se van teniendo, pero a pesar de todo esto, lo que demuestra es que nosotros, como vamos viendo, tenemos diferentes adversidades, pero aún así persistimos, nos gusta el sector, salimos adelante
y vamos mostrando la capacidad que nosotros tenemos en todo lo que tiene que ver con el tema de resiliencia y adaptarnos. Yo quería mostrar esta gráfica que va un poco ligada con el tema ambiental y es la emisión de gases por especie. Aquí vemos el tema, los bovinos, esta es la fuente de la FAO, donde claramente somos un poquito o varias veces más contaminantes que las otras especies. Entonces, esa para un tema de crítica y todo el trabajo que tenemos que hacer que va ligado con el tema de sostenibilidad. Pero entonces, ¿qué es sostenibilidad? Es la capacidad que tiene una empresa para intervenir en su entorno a corto, mediano y largo plazo, satisfaciendo sus necesidades actuales, pero no comprometiendo las necesidades de las futuras generaciones. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos y otras habitantes de la Tierra en un futuro. Entonces, tenemos que empezar a mirar ese aspecto muy importante en lo que nosotros hacemos en nuestro día a día en nuestros predios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir y es lo que nosotros empezamos a buscar en Ganadería Rosario, ir hacia una ganadería sostenible, que sea amigablemente aceptable, que respete todas las condiciones, que empecemos a sembrar más árboles, mejor buscar el bienestar de los animales, que todas las inversiones que nosotros hagamos en nuestro predio sean económicamente viables, que nosotros pues, no sobrecosteemos las inversiones y al final pues nos vaya a tocar vender animales o la finca por esas inversiones adicionales, sino hay que buscar ese balance y tenemos que ser socialmente responsables con las comunidades que están alrededor nuestro, con lo que nosotros estamos impactando. Muchos de nosotros ganaderos contratamos esa mano de obra que está cerca de nuestros predios. Entonces, es buscar esas condiciones de que tengan una buena calidad de vida también esas personas y también impacte en lo que nosotros hacemos en nuestras ganaderías. Aquí empiezo yo a enlazar en esta gráfica el tema de resiliencia y sostenibilidad. ¿Y por qué lo hago? Porque si nosotros somos sostenibles, podemos afectar positivamente a nuestro entorno. Y si afectamos positivamente al entorno, somos cada vez más resilientes. Voy a poner un pequeño ejemplo. Nosotros estamos viendo el tema del cambio climático que nos está golpeando a nosotros año tras año. En este caso, en el departamento de Córdoba, creo que en el tiempo que yo llevo manejando la ganadería y no sé si en otras regiones estará pasando lo mismo, pero ha sido el verano más largo que hemos tenido con pocas precipitaciones. En mi caso, el mes de abril, que supuestamente es uno de los casos de los meses más lluviosos, me llovió la cuarta parte de lo que me llovió el año pasado. El año pasado hice un trabajo eh, para mejorar la cantidad de agua que retienen los agüeyes. Ahora hicimos ese trabajo, pero aún así he notado el descenso en tema de agua. ¿Qué podemos también hacer aquí con tema de sostenibilidad en la siembra de árboles? Entonces, somos sostenibles sembrando árboles, afectamos positivamente el entorno y eso nos ayuda a ser más resilientes porque también el confort animal, el bienestar animal de estos animales en una sombra con estos climas tan templados que estamos teniendo. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de que si nosotros apostamos hacia la sostenibilidad, vamos a impactar positivamente muchos de estos desafíos que nosotros tenemos en nuestro día a día. Entonces, esa es una invitación y un llamado a que empecemos a ver cómo podemos mejorar en nuestros predios todo el tema de sostenibilidad. Para eso traigo esta siguiente diapositiva, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, de la ONU del 2030, donde la ganadería en todo se impacta, aunque uno no creería, pero si uno empieza a mirar detalladamente, por ejemplo, el primero que habla del fin de la pobreza, como comenté, y gran parte de los países subtropicales los productores son pequeños y medianos y muchos viven del día a día, entonces de lo que produce el animal, de la venta de la leche, eso es parte de lo que nosotros hacemos como sector ganadero. Entonces nosotros estamos impactando el fin de la pobreza, en el hambre cero, en salud y bienestar, produciendo animales de calidad con una buena trazabilidad, con una buena inocuidad de todos los productos y subproductos que nosotros estamos haciendo. Aquí fundamental el tema de producto y consumo responsable. Esto lo estamos mirando ahora con el tema del COVID y bueno, y esto ya se va a generar un hábito, se va a generar
un requerimiento del consumidor. Cada vez más nuestros consumidores son más conscientes, son más responsables, quieren saber qué están llevando a su mesa, a su familia, a sus hijos. Entonces es como nosotros tenemos que, desde nuestra producción, empezar a enlazarlo, no solamente, como lo comenté en un principio, no cerca hacia adentro, sino hacia todo lo que hace parte de la cadena y cómo podemos impactar positivamente en lo que requieren estos nuevos consumidores. Acción por el clima, cambio climático, siembra de árboles, silvopastoreo, todas estas acciones que se requieren y en general pues miremos detalladamente y es un trabajo también que le queda a cada uno de ustedes qué está haciendo en cada uno de estos 17 objetivos en su predio para ser cada vez más sostenible, que es un requerimiento. Apenas pase del COVID, apenas crucemos un poco de lo que estamos pasando con la pandemia, ya tenemos un tema de colectividad, somos una sociedad un poco más colectiva que nos empezamos a mirar y a buscar el bienestar general. El siguiente desafío va a salir, que venía desde hace varios años, pero va a emerger con mayor fuerza, va a ser todo el tema de sostenibilidad y cambio climático. Entonces, ese es un gran reto que nosotros tenemos y tenemos que empezar a prepararnos desde ahora. Esto en la manera general como nosotros lo hicimos en nuestro predio y el siguiente trabajo fue enfocarnos porque nosotros manejábamos Levante, hacíamos doble propósito, hacíamos EVA y empezamos a ver qué también qué estaba pasando y cuáles son los retos y cómo podemos nosotros empezar a especializarnos. Entonces, por muchas situaciones adversas que pasamos, primiparadas que me tocó pasar a mí en un comienzo, ya empezó, el doctor Gabriel Jaramillo lo comentó en su charla en FEDEGAN precisamente, que la escuché y decía que hay muchos profesionales en el sector, pero muchas veces no ponen en práctica todo ese conocimiento, lo que ellos hacen en su empresa, en el sector. Entonces, eso pasó en un comienzo cuando empecé a manejar. Muchos de nuestros padres venían con esta frase, siempre lo he manejado así, siempre me ha resultado así. Entonces, no quise en un comienzo hacer tantos cambios, pero ya cuando uno empieza a ver que este negocio hay que empezar a cambiar la forma de verlo de manera empresarial, de llevar datos y empezar a tener una visión más integral, no solamente a lo que nosotros hacíamos en la finca o a nivel local, sino una visión global. Empezamos a darnos cuenta que la gran demanda de carne en el mundo estaba creciendo. Los tratados de libre comercio también afectaban nuestros predios. Uno, pues en estos casos, si empieza a analizar los precios de la leche en los últimos años, eh, los costos de producción se incrementaron más que el incremento que hubo en los precios. Entonces, eso nos llevó a nosotros a hacer una apuesta y empezar a especializarnos. Y la apuesta en Ganadería Rosario fue hacia la producción de carne. Nos basamos en estos informes como de la FAO, donde muestra cómo está el consumo a nivel internacional. Esta gráfica pues, del año anterior, donde hacía un pronóstico. Y aquí vemos en el tema del cerdo cómo disminuyó y gran parte por lo que les comenté de la fiebre porcina, donde llegaron a sacrificar más de 200 animales en China. Ahí se ve claramente la disminución, pero sí se ve el crecimiento sostenible en todos los años de lo que tiene que ver con la carne bovina. Esto también está ligado, en caso, por ejemplo, uno de los principales mercados que ha venido creciendo es China. En los últimos años, por todo ese cambio de transacciones y desarrollo económico que han tenido, ha aumentado su clase media. Se estima que para el año 2025, o sea, dentro de 5 años, la población de clase media esté alrededor de los 800 millones de habitantes. Cuando una población empieza a cambiar su estrato social, también incide en el consumo y uno de los alimentos que más incide es el tema de la carne roja, la carne de res. Entonces, se ve claramente pues, esa incidencia en ese crecimiento y la alta demanda que tiene la carne a nivel internacional. Donde está distribuida la producción de carne, gran parte está en Latinoamérica. O sea, claramente nosotros
somos un país que tiene un potencial en el mundo para producción de carne cuando empezamos a hablar de lo que comienza, de lo que dice la FAO, de que solamente hay 7 países que pueden aumentar su frontera agrícola. Uno de esos países que puede aumentar su frontera agrícola es Colombia. Entonces, tenemos ese potencial para hacer ese crecimiento, especialmente en Colombia y el departamento de Córdoba, que tiene unas tierras altas para la ceba de animales. Entonces, tenemos ese potencial. El consumo global sigue creciendo, vemos las variaciones que tienen los principales mercados. Eh, Posiblemente se vea afectado en este año con el tema del COVID, pero como les comenté, la clase media emergente en diferentes partes del mundo sigue creciendo y eso va a hacer que el consumo de carne siga arrastrando y buscando más países que puedan producir de manera eficiente. Entonces, es la información, nosotros cómo estaba en los datos a nivel nacional, datos de Fedegan, cómo está el, el indicador de la importancia que tiene la ganadería en el PIB, que es 1.4%, la importancia en el sector agropecuario, en general del sector pecuario, que es el 48.7%, la cantidad de empleo que se genera, el número de predios que hay en Colombia dedicado a la ganadería y el número de bovinos también que tiene. Entonces nosotros tenemos un potencial muy importante para empezar a exportar. El tema de indicadores, si uno empieza a mirar con otros países, tenemos una labor muy grande, un trabajo grande por hacer en nuestro país, es mejorar el porcentaje de natalidad, el peso de sacrificio, irlo incrementando de acuerdo a ese requerimiento que se empieza a ver en otros mercados, disminuir la edad de sacrificio, el rendimiento en canal, en general la tasa de extracción. Entonces, es un reto y ese es el trabajo de nosotros empezar a compararnos qué están haciendo esos productores líderes y cómo nosotros como país también podemos hacer. En cuanto al mercado local, ha incrementado el consumo de pollo, ha incrementado el consumo de cerdo, el consumo de peces, de pescado, y se ha sostenido o disminuido un poco el consumo de res porque en gran parte somos la proteína más cara que las otras y vemos muchas restricciones, posiblemente lo que está pasando actualmente con el COVID también incida, porque muchas personas no van a tener el mismo nivel de ingreso y lo que van a buscar otras proteínas diferentes a la ganadera, mirando el mercado local, pero sí miramos que tenemos ese potencial hacia afuera. En el 2015 conocí este proyecto, que es el proyecto PINES de la carne bovina. Los invito a que lo busquen en las páginas de las instituciones del gobierno. Eh, Aquí está una hoja de ruta, cuáles son los mercados priorizados por el gobierno nacional para exportación, dónde podemos nosotros llegar, a los cuales estamos llegando, y eso desde 2015 y uno empieza a ver esa labor que hizo el gobierno nacional y continúa haciendo de la mano de Fedegan en abrir esos mercados. O sea, ya hay unos mercados identificados donde nosotros, hay unos mercados que no nos exigen una calidad diferente a lo que nosotros producimos aquí en el país, pero nosotros tenemos que empezar un trabajo adicional y es buscar esos mercados de valor, que es el reto que nosotros tuvimos en Ganadería Rosario. Son pocas ganaderías en Colombia que están haciendo, pero aquí lo que se requiere para empezar a penetrar esos mercados internacionales es gran volumen de productores que hagan las cosas bien hechas, que manejen un tema de trazabilidad, un tema de inocuidad y que respeten pues, todo el tema ambiental, que son las nuevas exigencias que exigen. Entonces, tenemos que seguir con esta pedagogía, educando a los trabajadores, a los dueños de finca, a los profesionales que están incidiendo en el sector como los agrónomos, los zootecnistas, los veterinarios, todo incide en este proyecto y es una hoja de ruta. Y esto se da básicamente porque hace más de 10 años el barril de petróleo se encontraba sobre los $100, disminuyó y el gobierno nacional lo que buscó es compensar un poco a través de exportaciones no mineroenergéticas esos productos
llegar productos diferentes, y uno de los productos que seleccionaron fue el sector cárnico. Ahí tenemos ese potencial, y ahora vemos que un petróleo a estos precios tan bajos que están en la actualidad es, es una necesidad para el gobierno nacional seguir impulsando esas exportaciones, y nosotros pues en el sector cárnico como tal tenemos ese potencial. Entonces nosotros de Ganadería de Rosario empezamos a analizar toda esta circunstancia, todo lo que estaba pasando en nuestro entorno. Empezaron ustedes a ver desde 2015 hacia acá, llegó un actor muy importante al departamento de Córdoba, como es Minerva Foods, donde empezó a jalonar las exportaciones del departamento, el consumo de los animales que se producían en la región. Y en fin, pues empezaron también a llegar más, cada vez más con frecuencia buques a sacar ganado en pie del país. Entonces eso es lo que nosotros hemos estado viendo en estos últimos años, y es una oportunidad que nosotros tenemos para seguir produciendo carne de calidad, mejorando los indicadores que eh, nos plantean en ese benchmarking con otros países que son líderes, como debemos nosotros cada vez ser más eficientes. En el departamento de Córdoba, como comenté en la introducción, tenemos 2 plantas piloto para el tema de exportación, que es Frigosino y Red Cárnica. Una me queda a 20 minutos de mi finca, la otra está a 45 minutos, está muy cerca. Y ahí se confluyen otros actores también, no solo locales, sino nacionales, que también demandan y sacrifican sus productos, en este caso en la planta de Frigosino. Entonces, cada vez uno va viendo cuáles son esas señales de mercado y cómo nosotros debemos empezar a producir para esta nueva exigencia del mercado de exportación, que en gran parte son muy diferentes a las maneras tradicionales que hemos venido trabajando en nuestros predios. El Caribe tiene un potencial para el tema de exportación. Se producen alrededor de 2 millones de animales en toda la región, incluyendo Antioquia. Y ya se ha hablado de un tema que ha mencionado el gobierno nacional, de un clúster cárnico Caribe para aumentar las exportaciones. Entonces, este es un trabajo articulado que deben hacer los diferentes productores, las plantas, las subastas también hacen parte de este proyecto como comercializadores influyentes en las regiones, transportadores y diferentes entidades, universidades. Entonces es un proyecto que ya viene desarrollándose, que necesita pues más fuerza, y es importante pues también el apoyo del gremio como Fedegan. Entonces, siguiendo con esto, vemos la importancia, si nosotros empezamos a mirar que ya se están abriendo los mercados, que se están abriendo las necesidades, la importancia del tema de las buenas prácticas ganaderas. En Ganadería Rosario obtuvimos la primera certificación en el año 2016. El año pasado nos volvimos a recertificar. Es una certificación que dura 3 años. Y nosotros no solamente nos quedamos en ese punto, nosotros empezamos a ver esto a nivel local, lo hace el ICA, no genera ningún costo, pero qué está demandando el mundo y qué paga el mundo mejor. Entonces empezamos a mirar que hay otras certificaciones que había en este país, que como Rainforest Alliance o WWF, son organismos internacionales que certifican que se están haciendo las cosas con unos estándares internacionales y son más eficientes. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de las buenas prácticas ganaderas, genera una base muy importante para cualquier otra certificación internacional. Entonces, hay que empezar a ver que es primordial y fundamental para nuestros predios estar certificados si queremos llegar a los mercados de valor. Y las buenas prácticas ganaderas en todos sus requerimientos, que en la lista de chequeos que ellos dicen, también miran la parte de sostenibilidad. O sea, empieza uno a ver que esa lista de chequeo va de la mano con todos estos criterios de sostenibilidad, que lo ayuda a uno a ver cada vez ser más resiliente de diferentes actividades. Ya tiene un control de los animales, la trazabilidad dentro de la finca de los animales, el tiempo de retiro de los medicamentos, muchos aspectos que gran parte de nuestros colaboradores no les llega esa información de
ellos a veces dedicaban a poner una vacuna a un animal, eh, a veces porque muchos no saben leer o lo toman a la ligera o se mojó el frasco y se le arrancó la etiqueta, entonces no saben cuándo es la fecha de vencimiento, cuánto es el tiempo de retiro de los medicamentos. Entonces es un aspecto que esto ayuda a organizar un poco más las empresas ganaderas y son las exigencias que buscan los mercados internacionales. Entonces, esto es un llamado, es un trabajo que debemos hacer nosotros como ganaderos para empezar a llegar a esos mercados de valor. Nosotros iniciamos el trabajo de Rainforest, no estamos certificados en este momento, pero empezamos a cumplir parte de esos nuevos requerimientos que exigía esa norma. Eh, por ejemplo, en BPG no te exige a ti cerrar los caños que atraviesan tu predio. Nosotros ya por ese requerimiento de esta nueva norma empezamos a realizarlo, a hacer más arborizaciones, silvopastoreo en nuestros predios. Hay un tema que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, una certificación también que se da. Empezamos en ese proceso también, una capacitación en primeros auxilios a nuestros colaboradores, porque a veces eh, puede pasar casos como ninguna empresa está exenta de un accidente, pero cómo es el manejo adecuado que se le debe dar. Entonces es importante también tener a nuestra mano de obra capacitada, bien dotada en general. Entonces es un llamado para empezar, los que no estén certificados en buenas prácticas ganaderas, empezar a certificarse, y aquellos que también quieran ser ambiciosos y que sus productos le paguen mejor, empezar pues ya en otras certificaciones internacionales. Aquí quiero mirar lo que está haciendo Brasil a nivel general como país en temas de sostenibilidad, un trabajo que está haciendo con Embrapa, que es el homólogo de lo que es Agrosavia aquí en el país, un proyecto que es integración de agricultura, ganadería y reforestación, que genera mucho fruto y aumenta la productividad también del suelo, y un tema de diversificación también, y un tema de sello del carbono neutro. Entonces también es mirar como país. eh, Ayer en una charla escuché al doctor Augusto Beltrán que está comentando que se está adelantando un trabajo con ProColombia para este tipo de sello, como lo tiene también Uruguay, Uruguay Natural. Muestran que su carne es a pasto y eso es la demanda internacional. Entonces también necesitamos crear una denominación de origen como país, articulado con estos productores que estamos haciendo un trabajo en busca y en beneficio de generar mercados de valor para nuestra carne que pueden pagarse 10, 20 o 30% adicional. Llegar a otros mercados que son más importantes también, como lo manifestó el proyecto Pines, que se plantea ambiciosamente llegar a países de Europa, Estados Unidos, países de Asia como Japón, Corea, que son muy exigentes en la producción para el consumo de carne. Aquí tenemos un trabajo muy interesante también de Fedegan. No ha llegado a todas las regiones, es importante también que empiece a llegar a diferentes regiones del país, que es el proyecto de ganadería sostenible que va de la mano y articulando a diferentes productores. Dentro de este proyecto nosotros que empezamos a hacer una transformación en todo el tema, buscando el bienestar animal de nuestros animales, adecuación. Nosotros tenemos más de un 90% acueducto de nuestro predio, cercamos la represa, los agüeyes, hacemos bombeo y por gravedad le llevamos el trabajo, el agua a los diferentes lotes de la finca. Las divisiones que nosotros hicimos el cambio total de alambre de púa, estamos ya 100% en cerca eléctrica. Vemos también la reducción de costo que hemos tenido ahí, y los potreros que nosotros tenemos máximo están en una hectárea y media. Y de resto estamos homogenizando y seguimos pues dividiendo y buscando un conocimiento de cómo hacer esas buenas prácticas y qué es lo que requieren los mercados internacionales, y también cómo podemos nosotros ser cada vez más eficientes. Y nosotros en nuestro predio le abrimos las puertas a las instituciones y a las universidades.
hay casos muy interesantes que tienen, por ejemplo, Agrosavia, investigaciones, y un llamado que le hice a ellos, bueno, pongo a disposición mi finca, qué podemos trabajar de la mano. Entonces hicimos un proyecto en 2 hectáreas, le dimos en 8 potreros. eh, Logré alcanzar en verano carga de 3.2 unidades de gran ganado, que es muy alto en comparación a lo que uno venía manejando en la finca. Eh, un manejo completamente diferente y una transmisión de conocimiento de estos grandes investigadores que tienen estas entidades. Entonces, empecemos a articularnos también con estas entidades, con las universidades, abramos las puertas y hablemos con ellos qué están haciendo. Aquí en la ciudad de Montería también le abrí las puertas, está la Universidad de Córdoba, frecuentemente nos están visitando, le estamos mostrando todo el proceso que estamos haciendo en buenas prácticas ganaderas, en la rotación de los potreros. Eh, Hicimos un corral también, lo adecuamos, como acabamos la lechería, nos quedaron las vaqueras. Entonces está gran parte, un 80-90%, el corral bajo techo, buena sombra alrededor. Uno puede trabajar tranquilamente en mediodía en estas temperaturas que son arduas aquí en el departamento de Córdoba. Entonces, eso nos ha desarrollado que nosotros podemos seguir trabajando cómodamente. Adecuamos también las mangas, el embudo, todo cerrado. Y eso trabajamos con el uso de banderas también. Entonces, desde los estribos, uno moviliza el ganado y uno ve el nivel de mansedumbre que van teniendo ellos, menos estrés que tienen ellos y menos pérdida económica también que nos genera a nosotros. Entonces, esto también es un llamado que le abramos las puertas a las diferentes instituciones, al ICA, a Agrosavia, al mismo SENA también, en nuestros predios, a mirar qué conocimiento tienen ellos y qué podemos nosotros aplicarlo y buscar también ese nivel de eficiencia en esa mejora de indicadores. Y claro está, pues con la academia, seguir preparando a esos profesionales del futuro para esos nuevos requerimientos y esos consumidores cada vez más exigentes. La finca nuestra, como estamos certificados, en los últimos años hemos recibido visitas de delegaciones internacionales que vienen en este proceso, en el marco del proyecto PINA, en el marco de abrir nuevos mercados para la carne, al estar cerca de Montería, con el acompañamiento del ICA, eh, van y nos visitan. La foto de mano derecha de ustedes debe estar en una foto con funcionarios de China que vinieron a ver las oportunidades de carne en el país. Una de las fincas que seleccionaron para mirar fue la nuestra, donde nosotros le mostramos todo nuestro proceso productivo. Ahí alcanzan a ver una cajita. En esa cajita manejamos todo el tema de los documentos, todo el tema de trazabilidad. Y algo muy curioso, en todas las visitas que nosotros recibimos en la finca, lo más importante que ellos miran es que nosotros tenemos ahí. Entonces, todo el papeleo, todos los soportes que exige las buenas prácticas ganaderas. A los diferentes países les interesa el tema de inocuidad y que sus productores consuman alimentos de calidad. Entonces, eso sí me ha parecido algo muy reiterativo en las diferentes visitas que hemos tenido, es que el enfoque que ellos tienen es revisar todos los documentos de soporte de todo lo que nosotros hacemos en la finca. Cuando un animal llega, al tener todo el soporte de las guías, y eso lo contrastan con la fecha de vacunación de acuerdo a los protocolos que nosotros tenemos en la finca, el plan de trabajo que se hace en el predio. Todo lo revisan muy detalladamente. Y la otra foto es una delegación de Arabia Saudita. La única finca que visitaron, creo que en el país, fue la nuestra. Visitaron las plantas aquí en la ciudad y en un momento fueron a la finca a revisar qué teníamos nosotros, cómo producíamos, qué tipo de animales teníamos y cómo era el manejo. Se han llevado una buena impresión por el trabajo que nosotros hemos desarrollado en el tema de mansedumbre. Eh, Cuando uno empieza a hacer divisiones, cuando uno tiene que empezar, busca ese contacto a diario con los animales,
uno ya empieza a llegar a un tema de pastoreo, y eso es lo que nosotros ya empezamos a hacer en Ganadería Rosario, un tema de pastoreo, que con una bandera, el capataz, el administrador, va y mueve el ganado sin necesidad de ir a caballo, no hay necesidad de gritar ni nada, sino ellos ya saben con ese trabajo que se hace día a día que ellos van a comer mejores pasturas. Entonces, eso todos lo vieron y quedaron muy impactados del manejo que le estamos dando nosotros en nuestra ganadería. Empezamos también nosotros, nos gusta mirar qué está sucediendo en el mercado con los proveedores, qué ideas novedosas tienen, y empezamos nosotros a aplicar. Hay una empresa que está ubicada en el departamento de Córdoba que empezó con un proyecto de suplementación, que era una de las exigencias que exigía una planta para llegar al mercado de Chile. Y este suplemento mejora el rendimiento en pie, mejora el rendimiento en canal, y ya llevamos más de 3 años trabajándolo. Nos ha dado muy buenos resultados, y bueno, es un llamado también el tema de innovación, a estar abierto también que están haciendo, probar. Nosotros estamos muy abiertos a esas nuevas ideas y que podemos nosotros implementar para ver o para ser cada vez más eficientes en nuestra ganadería. Por último, también empezamos a trabajar un tema de turismo ganadero en la finca, algo completamente diferente aquí en la región. Nosotros vemos el potencial que tiene el eje cafetero con el café, que es un producto de exportación, es muy conocido. Juan Valdez es muy conocido en el mundo. La ganadería apenas se está abriendo paso en el mundo. Muchos de los países no saben que somos productores, muchos países no saben la calidad de alimentos que nosotros producimos, cómo lo estamos produciendo en pasto. Entonces, esta idea la miré un proyecto que tiene el gobierno de Paraguay, y también pues cuando uno va a Brasil, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a una feria, algo en Brasil, y adicionalmente ustedes van a fincas. Entonces eso va ligado y genera ingresos también. Entonces nosotros tenemos en el departamento de Córdoba unas tradiciones muy bonitas, muy interesantes, una gastronomía muy buena, y empezamos hace 3 años con un operador turístico, todo el tema de turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Dentro de los visitantes que hemos tenido, y cabe señalar pues que me llamó mucho la atención, fue el embajador de China en Colombia. Quedó muy impresionado de lo que nosotros hacíamos, y tuve la oportunidad de conversar con él cómo eran esas perspectivas para poder exportar ganado a China, que es uno de los mercados que le interesa a nuestro país. Entonces le mostramos todo como de primera mano, y bueno, uno también sirve ahí como un embajador de lo que nosotros producimos. Entonces ese es el enfoque que nosotros tenemos en turismo, no solo a nivel nacional, sino empezar poco a poco en ese proceso de mostrar al mundo cómo estamos produciendo. Hacemos las actividades típicas que tienen la finca, un ordeño tradicional, cómo hacemos nosotros el pastoreo con la bandera, hacemos las cabalgatas. Aquí, por ejemplo, el desayuno es con cabeza de gato, que es plátano machucado, queso en bola, fresco. Entonces, esas actividades del día a día que nosotros hacemos, esas actividades las hacen nuestros visitantes, los turistas que llegan. Entonces, estamos buscando generar otra fuente de ingreso adicional, y esta es una idea replicable. El que la quiera hacer, bienvenida, porque la verdad es que necesitamos más fincas, necesitamos que nosotros, los ganaderos, seamos embajadores también de lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, empezar también a mostrar al mundo que nosotros hacemos las cosas bien hechas, que lo puedan ver de primera mano, cómo es el trato de los animales en nuestra finca, ese día a día que nosotros también tenemos con ellos, el respeto también que nosotros le tenemos a ellos. Entonces, esto es un impulso que puede generar buenos dividendos a la ganadería colombiana. Y por último, como ganaderos, debemos reconocer la necesidad de adaptarnos a diferentes circunstancias y avanzar a todo el tema de lo que tiene que ver con resiliencia,
pero para ello necesitamos una visión compartida del sector, necesitamos ese apoyo de FEDEGAN, esa hoja de ruta, ese plan estratégico, el apoyo de los diferentes gremios regionales y el apoyo más importante de cada ganadero que esté comprometido en sacar la ganadería colombiana adelante, viendo que tenemos en este caso que mostré yo el sector cárnico, que es lo que nosotros empezamos a desarrollar en ganadería de Rosario, todo ese potencial. Es el momento nuestro y tenemos que empezar a adaptarnos desde ya y no seguir esperando tiempo, porque a medida que pasa tiempo es dinero que en general todos perdemos. Entonces necesitamos un mayor volumen de productores certificados en buenas prácticas ganaderas, productores que estén comprometidos en estos diferentes procesos y empezar a unificar. Nosotros tenemos una variedad grande de razas. Es necesario que empecemos a definir cuál es la raza que nosotros vamos a trabajar, qué está demandando los mercados internacionales, cómo son los canales que requieren, que esa información que están recibiendo muchos los frigoríficos también llegue a toda la cadena, que le llegue al cebador, que el cebador se la transmita al que hace el levante y el levante también el que haga la cría. Entonces tenemos que empezar a tener una sola voz, una sola raza y tener pues una visión compartida hacia donde nosotros vamos a llevar la ganadería colombiana con todo este potencial que resumido le he querido mostrar acá. Este es el trabajo, las banderas, como le digo yo, el nivel de mansedumbre que tienen nuestros animales y bueno, eso es un poco de lo que quería mostrar del trabajo que estamos haciendo nosotros aquí en Ganadería de Rosario. Muchas gracias, Paul, por su intervención. Creo que dentro de la exposición en el día de hoy hay varios temas que son importantes que usted ha abordado, entre esos la renovación del campo, la importancia de las generaciones futuras, así como usted asumió la responsabilidad que hace mucho tiempo también tenían sus padres y cómo usted ha seguido ese negocio familiar. También habló sobre la modernización y la tecnificación y la ganadería amigable con el medio ambiente. Y por último, nos habló un poco sobre las experiencias con ejecutivos de la industria de la carne a nivel internacional y nos dejó también un plus muy importante, el turismo ganadero. Yo creo que en eso se resume la presentación que usted nos ha hecho en el día de hoy y vamos a leerle algunas de las preguntas que nos han hecho a través de este Facebook Live. Nos pregunta Juan Carlos Carvajal Muñoz, ¿hasta qué punto es viable ser sostenible como pequeño o mediano productor, sabiendo el alto costo de su implementación en Colombia? Bueno, como comenté, o sea, tecnificación no es llegar a un nivel de sofisticación. Nosotros estamos sembrando, por ejemplo, matarratón. Entonces, estamos creando cercas vivas con matarratón. Y tú puedes recortar o talar el cogollo de los diferentes arbustos y empezar a generar eso. Eso te puede empezar a impactar positivamente en todo el tema de sostenibilidad que hagas en tu finca. O sea, es buscar con los insumos que ya tú tienes en tu ganadería, mejorar todas las condiciones que se están realizando. Y muchas cosas pues las hacemos nuestro día a día, pero a veces las pasamos desapercibidas. Entonces, la idea es mirar cómo nosotros, de lo que ya tenemos, de los insumos, que no sea muy costoso, lo empezamos a aplicar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros seguimos aumentando las cercas vivas, pero es con todo lo que nosotros tenemos en nuestra finca, con la semilla de orejero, por ejemplo, del mismo matarratón, de todos los árboles nativos que nosotros tenemos, incluso mango, mamón, todo lo que nosotros disponemos en nuestra finca. Y con eso nosotros cada vez seguimos sembrando árboles cada vez más. Se me olvidaba comentarle que nos reportan sintonía desde el departamento del Cesar, Antioquia, Casanare, Huila y Caquetá. Son algunos de los departamentos en donde nos han reportado sintonía. También nos pregunta Fausto Mauricio Manrique, ¿cómo lograr mercados de alto valor para los pequeños ganaderos? Aquí la idea, como comento yo, es un trabajo conjunto, un tema de articulación. Mirar el clúster como tal, la cadena, todos estamos impactando. Gran parte de nuestra ganadería, como comenté, son pequeños y medianos. Gran parte de ellos están dedicados al doble propósito. Y igual van enlazándose
con un cebador. Entonces la idea es, si nosotros a un futuro empezamos a consolidar estos mercados internacionales donde pagan aún mejor la carne, es que también toda esa cadena, el frigorífico se va a ver beneficiado porque va a vender a mejores precios. El trabajo bien elaborado que también hacen los cebadores se va a ver beneficiado, pero esto también tiene que irse hacia la cadena, hacia atrás. Entonces hay que empezar a articular. Nosotros lo que estamos buscando también es una fidelización de nuestros proveedores, un trabajo que nosotros hicimos. Entonces, no estamos constantemente por temas de precio buscando diferentes fuentes, sino en tema de calidad y en trabajo cuando se empiece a articular todo el beneficio que yo pueda recibir como productor, en este caso como cebador, la idea es también hacia atrás, porque también hay que beneficiar a ese ganadero pequeño, mediano, que está produciendo con las calidades que uno empieza a exigir también, o que le están exigiendo a uno. Entonces, es un trabajo articulado y es un trabajo que tenemos que empezar, que estamos en mora en la ganadería de Colombia. Nos pregunta Iván José Reza, ¿cómo lograr producir más carne o leche a pequeños ganaderos partiendo de sistemas de semiestabulación o estabulación teniendo a producir su propio alimento como silo? ¿Cuál es la adecuada recomendación? Bueno, es una pregunta, lo ideal es, bueno, sí, que que ellos puedan producir la calidad, necesitan pues un acompañamiento técnico, por eso la importancia de lo que hace el SENA, hay proyectos interesantes, el mismo Agrosavia, también cómo puede impactar positivamente en transmitirle ese conocimiento. Y hay un tema también que nos hace falta aquí en el país, el tema de asociatividad. Eh, Sería importante también ese trabajo que hacen los pequeños ganaderos, pero que se articulen, que puedan tener lugares donde puedan producir, y hay casos aquí en el departamento de Córdoba donde se han unido, donde ellos producen su silo, producen el alimento y donde constantemente Agrosavia en el tema de bloques nutricionales y mismo SENA también les colabora. Entonces es súper importante esa labor de asociatividad para cada vez ser más eficiente y producir pues con los diferentes alimentos que requieren primordialmente en esa época crítica como lo estamos viviendo año tras año con el cambio climático. Entonces esa es una labor que hay que empezar, el tema de asociatividad para estos pequeños productores. Muchísimas gracias, Paul. Esas son las preguntas que teníamos en el día de hoy. Gracias a usted por su tiempo. Gracias a las personas que se conectaron desde el departamento del Cesar, Antioquia, Casanare, Huila, Caquetá y otros lugares del territorio nacional. Les deseamos a usted, Paul, y a su equipo de trabajo muchos éxitos y sobre todo mucha proyección en medio de todo lo que se viene para Colombia en cuanto a las necesidades mundiales, lo que puede traer consigo de manera positiva toda esta pandemia a nivel internacional, y también les deseamos los mejores éxitos a todos los ganaderos que se conectaron en el día de hoy. ¿Algo más para concluir? Sí, ahí está la red social de Instagram, Rosario Cattle. Pueden mirar un poco el trabajo adicional que estamos haciendo y cualquier pues, inquietud adicional, ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias por la invitación y pues siempre dispuesto a compartir. Somos una empresa con las puertas abiertas para mostrar lo que estamos haciendo y compartiendo la visión que nosotros tenemos también de la ganadería y a pesar de todas esas dificultades que nosotros hemos tenido y que muchos tenemos en nuestro día a día, tenemos que ser resilientes y a la vez sostenibles para que esta ganadería colombiana tenga buen mercado internacional. Muchas gracias a usted por el apoyo a Fedegan, y ahí están los datos por si tienen alguna duda, y sobre todo muchas felicitaciones por ese caso de éxito y por todo el trabajo que habían ido haciendo en beneficio de la ganadería sostenible. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy en este Facebook Live. Lo que busca es brindarles a ustedes las herramientas suficientes para ser más competitivos. Hasta una próxima oportunidad, Paul. Listo, muchas gracias. Feliz día a todos.